Buenos y santos días, República Dominicana. Muy buenos días a todos ustedes que de lunes a viernes, pues sintonizan Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional, para ver Matinal a partir de las 6 de la mañana. Hoy es lunes 31 de enero, el último día de este mes, este primer mes del año 2022. Día de la Juventud. Laura Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor, estarán con ustedes durante estas 2 horas. Buenas, ¿qué tal? Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, técnicamente hablando, empezó febrero. Empezó febrero prácticamente, sí. Porque esta colita de enero ya no vale mucho. Un chin. Un chin. Es un chin. Vale, es un vale chin. para celebrar el Día Internacional de la Juventud. Sí, el Día Internacional de la Juventud, pero también hay que decir que ayer el gobierno emitió una resolución de salud pública en el que extendía hasta el 21 de febrero la fecha límite para presentar la tarjeta de la tercera vacuna para poder entrar a lugares públicos, a los centros comerciales, en el caso de los bancos, al metro, a la onza y así. Se extiende hasta el 21 de febrero porque de acuerdo a la propia resolución, pues se necesitan entre 1 mes y 3 meses, de 1 a 3 meses para aplicarse la tercera vacuna, que se empezaron muchos ciudadanos dominicanos empezaron a principios de enero y que se pusieron la segunda dosis y tienen que ponerse la tercera, y por eso se extiende, dan ese plazo obligatorio. Acuérdese que es obligatorio a partir del 21 de febrero y es válido porque el Colegio Médico Dominicano, las asociaciones de profesionales que tienen que ver con el control y la enfermedad, y los infectólogos que pedían al gobierno que extendieran ese plazo porque todavía había muchos ciudadanos que no se habían vacunado. Hay que decir que durante el fin de semana en los centros de vacunación se notó una gran cantidad de personas que se sumaron a la aplicación de una o la segunda o la tercera vacuna, y que eso tiene que, yo siempre he insistido que eso debe hacerse casa por casa, que hay que aplicar de nuevo, que diferentes instituciones los fines de semana desde el jueves en adelante se vayan a las provincias, sigan y continúen esto. Lo que no sé es, porque todavía no hay ningún tipo de información, es si se ha comenzado. Bueno, por eso es hasta en el 7 de febrero la aplicación de la vacuna entre 1.400.000 niños de 5 a 10. Hay que seguir insistiendo que hay que vacunarse. 7 muertos durante este fin de semana, que cuando hay muertos, aunque ha bajado la positividad, se ha reducido bastante el contagio diario, pero cuando se habla de 7 muertos es porque son personas que tienen las condiciones no son la óptima, y otros que no están vacunados. Bueno, en general uno tiene que asumir, porque Salud Pública no está dando ese nivel de detalle, pero miren, el Plan Nacional de Vacunación, y para actualizar los números, tenemos todavía 5.787.000 en segunda dosis. Significa que faltan más de 2 millones. 5.787.000 personas que se han puesto la segunda dosis. Eso significa que nos faltan más de 2 millones de personas por completar el esquema básico de 2 dosis. La dosis de refuerzo
ya con los datos de ayer, aumentó a 1.893.000. Significa que ha aumentado unas 500.000 dosis desde que el gobierno anunció que iba a ser obligatoria la tercera dosis. Y todavía no llegamos ni siquiera a los 2 millones de personas. Ese es el motivo esencial. Casi 7 millones de personas. Precisamente, el motivo esencial por el cual el gobierno ha pospuesto la aplicación de esta resolución y de la obligatoriedad de esa tercera dosis es porque con esos números pretender insistir en implementar esa obligatoriedad en el día de hoy, lo que se iba a convertir en un caos, tanto a nivel del transporte público como posiblemente a nivel de algunos establecimientos, si realmente se va a aplicar con cierto nivel de exigencia, porque la verdad es que incluso al día de hoy se supone que se esté presentando la tarjeta de vacunación para acceso a todos los establecimientos y se hace de forma sumamente laxa, por no decir que no se hace en muchos puntos. Pero en fin, esto se pospone para el 21 de febrero, así que habrá más tiempo para que algunos completen este esquema. Sí, laxa y en algunos sitios. Sí, la verdad es que en la mayor parte de los sitios no se exige. Exacto. Y por supuesto, si no se exige la de las 2 dosis, pues hay que esperar que pase exactamente lo mismo con la tercera dosis. Así es, bueno, yo creo que ya eso era previsible, lo habíamos comentado la semana pasada, casi imposible ponerse una camisa de fuerza, pero bueno, el gobierno está bregando con esto. Obviamente es claro que la pandemia no termina, la gente tiene que, yo creo que en esto el gobierno tiene que insistir mucho en las campañas. Yo creo que ese es un aspecto que no se puede soltar, la campaña de concientización, que la gente asuma responsabilidades. Y yo creo que sigue siendo el objetivo de la segunda dosis la prioridad del país, del gobierno. Y si yo fuera gobierno no me distraería en más que en conseguir que todo el mundo tenga 2. Y la opción de ponerse 3 sigue siendo libre, usted la tiene disponible. Y el que se ha puesto 2 y sabe que eso le ayuda, va y se pone fácil la tercera. Que hay que decir que la promoción para orientar a la población de que se vacune ha sido muy tímida. Sí, por parte hay que insistir más en eso. Hay que insistir. Hay que insistir más en eso. Y, quiero volver a insistir en un tema que lo hemos abordado muchísimo y que el gobierno ha sido sumamente tímido con eso. El gobierno siente que no puede molestar a nadie que le da. Y al que no le da nada, posiblemente es el que está metiéndole la puya, porque lo que te está diciendo, pídele tú la tarjeta a la gente, que yo no se la voy a pedir a lo que yo le doy. Entonces, todo eso, esa gente de la seguridad social, el que no se haya vacunado no puede cobrar. Y yo creo que pudiéramos dar un empujón ahí, conseguir... porque dudo que mucha gente deje de querer cobrar lo que recibe, sino... Exacto. Y va y se pone la vacuna, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, Australia acaba de sacar a Djokovic, posiblemente le quitó un gran slam de la mano que podía ganarlo, ¿verdad? Sí. Y lo sacó porque no se había vacunado. Eso tiene muchísimas aristas, pero bueno, el mundo anda haciendo eso. Aquí, entonces, no le queremos decir a uno que recibe una tarjeta de edad, porque no hacen nada, sino dada, que no se vacune, porque entonces lo molestamos. Es antidemocrático. ¿Es correcto? Entonces, O sea, los que reciben ayuda de los planes sociales de la presidencia, que seguro que también hay un listado, ellos tienen seguro bien identificado. Eso está organizado. No solamente los que reciben la tarjeta, los que reciben la tarjeta, sino los que reciben las ayudas sociales, que también... Bueno, eso están identificados. Están identificados, que para también recibir una ayuda tiene que estar vacunado. Los 8.000 millones, bueno, pero ya esos se fueron. Se dieron en Navidad, pero por lo menos los que están identificados y probablemente esos que le dieron esa ayuda en diciembre deben estar identificados y seguro que tienen la expectativa de que en algún momento, por lo menos hasta el año que viene, algo le vendrá. Y probablemente están calculando que le den un poco más que lo que le dieron ahora, ¿verdad? Hasta por la devaluación monetaria. Y como nosotros siempre imitamos todas las cosas en los Estados Unidos, hay que decir que en Estados Unidos se le paga a las personas como incentivo para que se vacunen. Bueno, pero eso es pagar. Entonces, es decir,
Ok, usted, aquí está el dinerito. Vaya, vacuna y si venga, cóbralo. Los bonos, cerca de 1.700.000 personas que recibieron, decir, mire, vamos a aplicar no solamente en diciembre, sino que este bono se va a adicionar para este mes de febrero o el mes de marzo para todas aquellas personas que presenten que se vacunaron, entonces se le aplica y se le deposita en esa época. Es una tarjeta que dura 3 meses, aunque solamente es bono navideño. Miren, este fin de semana fue bastante activo en varias direcciones. Primero, el presidente habló ayer, un discurso más o menos corto, pero 7 minutos. Pero bien específico en un punto muy controversial, que ha sido el fideicomiso en torno a las plantas de Punta Catalina. La propuesta específica del presidente ha sido pedirle al Senado que aplace el conocimiento de ese contrato y que en cambio pase al Consejo Económico y Social para ser debatidos allí. Segundo, el presidente anunció que para el 27 de febrero va a presentar un proyecto de ley para regular el fideicomiso público, que precisamente ahora estaba leyendo el artículo de hoy del presidente Leonel Fernández, que justamente trata del fideicomiso y las normas privadas, y él relata cómo se introdujo en uno de su gobierno, en la ley 189-11 en el 2011, esa figura, que a pesar de ser una figura muy vieja del Imperio Romano, pues en el 2011 fue que comenzó a implementarse aquí. Y él refiere que a pesar de que eso se introdujo aquí en los gobiernos del PLD, fueron que se introdujeron lo de la red vial y de la ciudad Juan Bosch, ha sido justamente en este gobierno que se ha estado implementando esencialmente esta modalidad para muchas de las operaciones públicas. Dice que hay contratos por más de 40.000 millones de pesos. Habría que esperar ahora, ver si el gobierno lo que procura es corregir digamos, los puntos rojos que tiene ese fideicomiso y que han levantado tantas ronchas, como fue el aspecto del comité técnico y el margen de facultades que tiene ese comité, que lo hace sospechoso. Muchos funcionarios del gobierno han estado refiriéndose al fideicomiso casi más como un acto de fe y de confianza que de manera conceptual, el texto, porque a veces se quiere interpretar lo que el texto quiere decir, y un texto en un contrato no puede ser interpretado, tiene que ser de manera específica, dar las facultades. Y lo que se está haciendo es prometiendo que no se va a privatizar, que no se va a vender, que no ese es el propósito. Yo creo que el presidente hace bien en parar eso, revisar ese contrato, revisar su contenido y que el contrato en sí mismo sea la garantía de que hay una propiedad pública que tiene garantía que no se va a, digamos, diluir de manera, digamos, ¿cómo sería el término? De manera discrecional, sin una decisión específica del dueño. Es decir, que si el Estado decide venderlo, la vende. Si el Estado decide asociarse, se asocia. Pero no que quedemos amarrados sin darnos cuenta. Es decir, y yo creo que ese contrato merece ser discutido por todas las críticas. De manera que políticamente, y creo que el gobierno hace bien en pararlo y someterlo al debate. El presidente ayer en su discurso, que una decisión correcta y atinada, porque era un ruido de 3 semanas y quizá un poquito más del tema de fideicomiso, que habían dudas en torno a esto, y el presidente, como lo dijo en su discurso, quería transparentar, y eso es lo que hay que hacer, transparentar las decisiones del gobierno que puedan crear algunas dudas en la población, en la oposición. Señaló que muchos lo hacían
esas críticas por dudas, otros lo hacían por desconocimiento. Por ignorancia, y dijo. por ignorancia la palabra, porque cuando atinaban de que un comité podía cambiar el estatus de lo público a lo privado de Punta Catalina, significaba ignorancia, porque eso tendría que ir al Congreso Nacional para oficializar esa decisión. De todos modos, el presidente pide detener ese proyecto de fideicomiso en el Congreso Nacional y una de las líderes del Senado de la República, que es Farideh Raful, bueno, pues dice que acoge la petición del presidente de la República sobre que se detenga eso y de seguro que ella hará lo propio en ese Congreso junto con el presidente del Senado. El presidente dijo que concomitantemente con detener esto va a presentar una auditoría técnica y que se hará una auditoría financiera a Punta Catalina. Y que además de eso le pedía a la Cámara de Cuentas también una auditoría para ver en el costo de cómo se manejaron los fondos del Estado en la construcción de Punta Catalina. Y además pidió que ese tema del fideicomiso se conozca en el Consejo Económico y Social, donde cualquier ciudadano o sectores de la vida nacional pueden presentar propuestas, pueden presentar opiniones, y habló de que el 27 de febrero presentará ante el Congreso Nacional un proyecto para fortalecer la ley de fideicomiso. Eso es una forma bonita de decir que es para regular el fideicomiso público, que al día de hoy no tiene ninguna regulación. No tiene, exactamente. Miren, específicamente el presidente dijo 5 cosas. Primero, que Punta Catalina no se privatiza ni se privatizará mientras él sea el presidente. Sí. Segundo, todos los ciudadanos que quieran opinar sobre el fideicomiso deben ser escuchados en el Consejo Económico y Social y después en el Senado. Serían 2 escenarios. Tercero, someteremos una ley, decía él, para fortalecer las regulaciones de los fideicomisos públicos. Bueno, más que para fortalecerlo, para regularlo. Porque para regular. Hasta ahora la única mención que tiene es en un reglamento. Por tanto, la ley que existe es más bien para fideicomisos privados de construcción. Le comunicaremos al país, dice el presidente, que en los próximos días los resultados del informe de la auditoría técnica. Quinto, solicitaremos a la Cámara de Cuentas una auditoría financiera, que es algo que debió hacerse hace mucho antes de hacer cualquier negocio con... Bueno, y que era parte de las críticas que se había... Y son parte de las recomendaciones que se han hecho sobre que se aportó al fideicomiso con el valor en libros. Claro, dice, estamos cambiando este país, dice el presidente. Nada ni nadie nos va a detener. Pero hay una parte que él dijo también, y que seguro que cuando salgan esas auditorías, ya sean financieras, la técnica y la que haga la Cámara de Cuentas, tendremos también otros temas en torno a Punta Catalina, porque él decía que había muchos que hablaban sobre el tema de fideicomiso cuando debieran dar explicaciones al país. O sea, pero eso tiene que ver más con la política, porque se supone que el gobierno con el año y medio, debido, sobre todo con Punta Catalina, que tenía el sedazo, eso debió hacerse de temprano, sí, una auditoría, y ya el gobierno saber qué hacer. Es decir, al gobierno no le luce mucho decir eso, incluso el presidente lo dijo en España.
que estaba de acuerdo con hacerlo. No, pero no es que esté de acuerdo, es que eso debió hacerse, porque está dentro de las recomendaciones que tiene esa planta. Miren, yo pienso... De una auditoría internacional que determina incluso el precio, porque fíjense ustedes una cosa, la gente dice, esa planta está sobrevaluada, pero ¿quién ha podido mostrar eso? ¿Quién sabe eso? Si tú no haces un estudio para que te digan, bueno, ¿cómo está compuesta la Francia? Y eso cuesta no 2.900, que yo cuántos millones que dice el contrato, cuesta tanto, cuesta esto. Es más, y ya instalada... ¿Y cuánto cuesta ahora? Y ya instalada, no es lo que cuesta en el contrato. ¿Cuánto cuesta el hecho de yo haberla puesto ahí funcionando? Porque eso tiene otro valor intangible que si tú la vas a vender en el mercado, eso es una cosa que te da un valor agregado. No, y además, pretender que eso no tiene un efecto en la gestión del mismo activo en el fideicomiso, Claro. Es sencillamente desconocer las razones por las cuales el mismo gobierno quiere que esté en un fideicomiso. Cuando tú aportas con un valor que no está claro si es más, si es menos, si es correcto o no, bueno, en el momento en que tú vayas a generar una serie de reportes en torno a la gestión de ese activo, pues evidentemente la información no estará bien tampoco porque el punto de partida no fue el correcto. Claro. Pero miren, y es un punto, y quiero traer dos puntos a la mesa. Y además el único punto concreto es el valor del contrato. Sí. Así es. Después todo lo otro es Dos especulativo. cosas. Número uno, yo pienso que ha sido un error del gobierno presentar este tema como un tema político. Claro. Y hemos insistido varias veces sobre eso. Dentro de lo positivo del discurso del presidente en el día de ayer, creo que no debió reiterar de forma tan enérgica ese tema respecto a la oposición, porque hay críticas que son críticas independientemente de quién vengan. Y pretender descalificar las críticas porque vengan de la oposición tampoco es una posición adecuada de parte del gobierno. Y no lo dijo el presidente anoche, lo dijo el consultor jurídico en su momento, lo han dicho distintos funcionarios. Y ese ejercicio de descalificación de la crítica es peligroso y muestra una actitud que a la larga puede llevar al gobierno a cometer errores. Eso es lo primero. Lo segundo es que en realidad, aunque se está hablando de una suspensión del conocimiento, tomando en cuenta que se va a hacer recomendaciones y que hay que partir del hecho de que alguna de esas recomendaciones se van a coger, porque si no, nada de esto tiene sentido, en realidad este proyecto está siendo descartado por el gobierno, porque el Congreso no modifica este tipo de contratos. O lo aprueba o lo rechaza. No hay ninguna posibilidad desde el punto de vista del procedimiento que se lleva en el Congreso a que se modifiquen algunos puntos. Así que aunque el presidente está hablando de suspender el conocimiento, en realidad lo que está haciendo el gobierno es descartando esta versión del contrato, porque difícilmente, luego de que ofrecen un proceso de consenso a nivel del Consejo Económico y Social, se mantendrá exactamente igual los términos de este fideicomiso. Esa es una buena observación y quiero agregarle a eso que tú dices, lo dices muy bien. Y es que si va al Consejo Económico y Social, ahí van a surgir recomendaciones que si el gobierno la coge tendría que redactar de nuevo el contrato. Y tercero, si el presidente presenta el proyecto el 27 de febrero de modificaciones, habría que ver qué introduce el propio presidente para ser tomado en cuenta en la redacción de un nuevo contrato de fideicomiso. Por tanto, estaríamos hablando de un contrato nuevo que el gobierno tendría que volver a reenviarlo a la Cámara como un proyecto nuevo. Y que aunque el presidente no lo dijo, porque no condicionó la aprobación del fideicomiso de Punta Catalina a la aprobación del proyecto de ley de fideicomiso público, lo saludable y lo deseable sería que se apruebe primero el proyecto de ley de fideicomiso público y que posteriormente se ha aprobado el fideicomiso de Punta Catalina. Y eso es algo que redunda no solamente en este fideicomiso en particular, sino en sentido general con el tema de los fideicomisos, que va a ser una figura muy recurrida por el gobierno y que se seguirán presentando este tipo de debates, a menos que se dote la figura del fideicomiso público de una legislación específica. Al día de hoy, y el discurso del presidente mencionó mejoras regulatorias. No es mejora regulatoria. Al día de hoy
La ley no contempla un marco regulatorio para el fideicomiso público. Entonces, todas las buenas intenciones que se pueda tener respecto a la transparencia en un fideicomiso público se ven muy debilitadas por el hecho de que no hay garantías legales de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el marco de un fideicomiso público. E independientemente de que ahí están las reglas legales para los fideicomisos privados, no podemos pretender que estas reglas aplican mutatis mutandis de forma automática a un fideicomiso público porque los intereses involucrados son mucho mayores. Bueno, pero vamos a ver, definitivamente como nosotros no nos planificamos tan preventivamente como para decir, bueno, primero aprobamos la ley y después hacemos las cosas. Y no lo dijo el presidente, eso. Claro. Él dijo que va a someter el proyecto. Además, acuérdate que nosotros hasta la Constitución, primero actuamos y después cambiamos la Constitución y la cotejamos a lo que ya hicimos, ¿verdad? En los países civilizados es al revés, te hace una cosa y te se somete a las normas que dice, no puede hacer más de ahí. Es posible que si el presidente presenta un proyecto el 27 de febrero, se supone que va a presentar algún tipo de modelo, ¿verdad? O porque se redacte localmente o porque se extraiga de alguna manera de alguna otra experiencia en otro país, se tome, se arreglen y se mande. Bueno, si el gobierno lo manda ese proyecto al Congreso, pues tendría dentro de su propio proyecto de ley para regular una orientación de cómo redactar el contrato de fideicomiso y ya introducir esas variantes para que un nuevo proyecto que mandes allí. Pero, porque le voy a decir al presidente una cosa, y por eso decía que las declaraciones son de buena fe. Por ejemplo, yo prometo que no se privatizará. Pero bueno, yo simplemente tendría que creer en el que me lo dice. Pero en México, la experiencia de México es que los mexicanos se han tragado muchas empresas públicas con los fideicomisos. Por el fideicomiso, sí. Pero en el caso del presidente Luis Abinader, demuestra una vez más que no es un presidente obtuso, que no es un presidente que atropella las decisiones de su gobierno, porque en otras oportunidades, en temas que han creado ruidos en la población, bueno, pues él ha hablado al país y ha echado para atrás sus decisiones. En el caso de 7 minutos que el presidente en el día de ayer habló y que habló de nuevo en el sentido de que es un gobierno o que él quiere hacer las cosas de manera transparente, es una decisión saludable el hecho de que él tomara esas decisiones. Primero, de detener esa aprobación en el Congreso, de ratificar una vez más que empresas del Estado, en manos del Estado, no serán privatizadas y que va a fortalecer, que es el marco regulador del fideicomiso, que eso es lo que ha creado ruido y que una vez más él se pone. Tú sabes que a mí me gusta lo que el presidente decidió ayer. Creo que es correcto, porque es lo menos malo para el gobierno, para el país y todo. Sin embargo, aquí hay cosas que tenemos que, como dicen los franceses, poner el pan sobre la mesa. El presidente dice, Punta Catalina no se privatiza ni se privatizará. Bueno, es un criterio, pero un Estado puede vender una empresa. ¿Cuál es el problema? Así como el gobierno, el Estado invirtió en Punta Catalina, puede decidir mañana venderla. Decirle ahí quién me la quiere comprar. Pongo ahí mi precio, mi licitación, mis condiciones y la vendí. Es un derecho que el Estado tiene de venderlo. Es decir, eso no es un pecado. Por tanto, el gobierno no tiene que comprometerse con eso. Lo puede ofertar y lo puede decir. Pero no es un pecado vender una empresa. El Estado puede vender el Banco de Reserva, porque es su propiedad. El Estado puede vender las acciones que tiene en la refinería, porque ya lo ha hecho el Estado. Vendió parte del sistema eléctrico, vendió todo. Bueno, podemos decir, y yo estoy dentro de los críticos de ese proceso, pero se hizo, el Estado lo hizo, lo mandó al Congreso y los organismos lo aprobaron. Ahora, el presidente que ha reaccionado ¿cuántos años tiene el presidente? 1 año y medio, más o menos, ¿verdad? 1 año y medio.
en varias ocasiones, importantes decisiones del gobierno ha tenido que revocarlas. Eso tampoco es bueno para un gobierno, porque esa capacidad de escuchar que el presidente ha mostrado después que está intentando ejecutar y a veces las cosas no caminan, le da para atrás. Yo creo que ese es un proceso que se puede hacer al revés. Ese proyecto, donde tú sabes, primero, que es una iniciativa, primero es la principal empresa que tiene el Estado de energía. Segundo, es una empresa que viene, es una obra que viene de una controversia internacional, porque ni siquiera es local, envuelta entre la pata de los caballos con el caso de Odebrecht. Segundo, que es una empresa que sirvió políticamente para atacar al gobierno pasado y fue parte del contenido político. Por tanto, hay una serie de imágenes sobre esa planta, verdad o mentira, que se quedaron en el colectivo. ¿Correcto? Es decir, es un tema sensible. Y eso el gobierno, pues lógicamente lo tiene que saber. No solo el presidente, la estructura del gobierno tiene que estar claro con eso. Por tanto, una decisión respecto a Punta Catalina siempre será una controversia, una situación controversial, difícil, delicada. Y por tanto, si el gobierno va a tomar una iniciativa en un proyecto donde no tiene ni siquiera regulación legal, tú dices, bueno, ¿cómo lo hago? Yo creo que eso debió hacerse, pasar por un sedazo, incluso fuera del gobierno, como una garantía del propio gobierno de que estaba haciendo una cosa correcta. Bueno, correcto. De hecho, y anoche yo creo que a propósito de eso, al gobierno hay que decirle, no, tampoco un gobierno puede estar dando para adelante y da para atrás, y da para adelante y da para atrás. El gobierno tiene que aprender a tomar decisiones difíciles. Y a veces hay cosas que tú tienes que pisar el callo y tienes que darle para adelante. Los gobiernos no están para tomar decisiones simpáticas todo el tiempo y para esperar que cada una de sus decisiones traigan aplausos. Dicho eso, yo estoy más que de acuerdo con la suspensión de esto porque, bueno, aquí hemos sido críticos de parte de la forma que ha tenido este proyecto. Pero independientemente de eso, yo creo que es sumamente importante que se tome en cuenta. Los gobiernos tienen que poder tomar decisiones difíciles porque van a venir decisiones que necesariamente van a traer malestar y ningún gobierno tiene el 100% del apoyo en todas sus decisiones. Eso es materialmente imposible y ya hemos visto cómo se dio atrás 2 veces al tema de la reforma fiscal, entre otros temas importantes para el gobierno, importantes para las finanzas públicas y que sin embargo el gobierno sigue asumiendo las decisiones de echarlo hacia atrás. Esto también tiene otra estrategia y es la del uso de la figura del presidente para continuamente ser el que empiece a disponer de este tipo de decisiones cuando no son decisiones que ni siquiera a nivel competencial es el que las maneja de forma directa. Y bueno, siempre se ha optado, bueno, siempre en este año y medio por la estrategia de usar la figura del presidente al momento de buscar la situación de consenso. Eso es algo que puede funcionar en algunos casos, pero que a la larga termina cansando y termina generando un desgaste en la figura del presidente, porque cuando no ocurra esto, entonces cualquier tipo de reacción negativa va a sobrecaer sobre la figura del presidente de la República y no necesariamente sobre las áreas que son las que tienen la competencia para estos temas. Ese es el presidente que tenemos y el presidente siempre no cambiará absolutamente esa decisión porque es un presidente que no toma decisiones atropellantes. Yo prefiero a un presidente que cuando haya que echar hacia atrás, que eche hacia atrás, porque no se puede disponer de una decisión que afecta a toda una población y decir, bueno, aunque no le guste, bueno, pues ya, se acabó, vamos, aunque esté equivocado, nos vamos. No, bueno, pues, pero ese no es el criterio. Oye, ¿cuál es el criterio? Es más, incluso en la política se hace hasta una distinción cuando tú vas a categorizar los presidentes. Tú dices, hay presidente y jefe de Estado, se dice. ¿Por qué? Porque se supone que tú cuando diriges una institución, primero se te pone el casco grande y tú normalmente ves un poco más allá de los demás. Incluso hay decisiones que a veces son valoradas
valoradas en el tiempo, ni siquiera cuando tú la haces, porque tú la haces con la oposición de la mayoría incluso, que no comprende la acción. Y tú la haces. Por ejemplo, el metro de Santo Domingo, voy a ponerte un ejemplo, el metro de Santo Domingo. El presidente Fernández la inició, que no estoy de acuerdo cómo la inició, pero la inició, la hizo, en un momento en que ni siquiera su propio partido lo tenía como proyecto. Y el PRD perdió su elección denunciando esa obra. Sin embargo, ¿cuántos años hace que Leonel gobernó? 9. Hasta el 2012. 9 años después, tú quitas el metro de Santo Domingo y genera un caos en la capital que es impensable. Tú coges, Balaguer construyó la Plaza de la Cultura, Teatro Nacional y la 27 de febrero, tirando piedra y la oposición de la gente. ¿Quién diría hoy que la Plaza de la Salud no es una obra de cultura inaplazable y necesaria? Entonces, Balaguer hizo, todas las presas que Balaguer hizo, la hizo con la oposición de la mayoría del país. Y de las 35 que tenemos, él hizo 31. ¿Y quién diría que esas presas no son hoy importantes? Entonces, lo que te quiero decir es que un presidente no tiene que tener miedo en hacerlo. Lo que tiene que tener es certeza de lo que está haciendo. Y dejar obras en el tiempo, pero además la historia está llena de eso, desde los romanos, ¿verdad? Para acá. Grandes hombres fueron grandes hombres que hicieron grandes cosas. Esto tiene otra lectura. Claro. Y es que esto al final se está suspendiendo no solamente para escuchar, sino porque muchas de las críticas que se están haciendo son válidas. Claro. Entonces, parte de la reflexión debería ser, bueno, pero quizás como gobierno estamos acelerando demasiado ciertas decisiones. Fíjense que Farideh Raful, que usted la mencionó, no solamente dijo que acoge la decisión, que evidentemente es lo que corresponde porque eso es un proyecto sometido por el gobierno central, sino que dice que fue un proceso viciado parto su proceso de construcción, dice literalmente. Pero en la construcción, no el fideicomiso. Sí, pero el hecho de que estemos aceptando, incluso desde el mismo PRM, que es una decisión acertada, porque hay cosas que no están bien y que hay que mejorar, entonces es parte de que no solamente estamos asumiendo una actitud de consenso, es parte de que tenemos que madurar mejor algunas decisiones que se pudieran estar acelerando más de la cuenta. Y yo creo que el mejor ejemplo de eso ni siquiera es el tema del fideicomiso, sino las famosas 12 mesas del Consejo Económico y Social, donde aquí se armó huyendo un diálogo y se armaron huyendo unas mesas y sentamos al presidente de la República al frente de un diálogo que no hemos logrado que empiece o que ha empezado de forma muy parcial. ¿Por qué? Porque el gobierno no estaba listo para presentar las propuestas necesarias para un diálogo como ese. En cada mesa lo que estamos discutiendo ahora, ¿qué es lo que se va a cambiar? Pero por supuesto, porque no estaba listo el gobierno para presentar propuestas concretas. Y ya está instalada la electoral, está instalada la administración pública y mañana, el día 2, comienza en Palacio la de la institucionalidad y dinámica institucional. Pero esto empezó en octubre. Claro, no, pero por eso te digo, hay ese déficit, es decir, los ministros llegan y bueno, ¿qué es lo que vamos a cambiar? ¿Qué es lo que vamos a discutir? Es decir, bueno, pero eso hay que construirlo, pero lo importante es que se están construyendo el diálogo. No es bueno el diálogo, pero lo que te quiero se decir, están sentando. Está bien, pero óigame lo que le voy a decir. Aquí se hizo en el Balaguer, que no era un gobierno democrático, hizo las reformas más amplias que se han hecho aquí. Y no es posible que Balaguer pueda en una hoja decir, miren, esto es lo que yo quiero cambiar a ustedes. Llévense su hoja, nos vemos el martes aquí, traigan lo que ustedes entienden que vamos a cambiar. Entonces, son experiencias que uno no la podemos ignorar para hacer, pero no es para hacerlo igual que Balaguer, para superarlo. Miren, señores, estamos súper pasados. Vamos a tener que hacer una pausa, retornamos en breve.